Buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. Marcela, buenas noches. Linda, qué gusto saludarte. A todos, buenas noches. Beatriz, Vicky, veo por ahí también la foto de Vicky. Sí, sí, ahí estás, Vicky, qué gusto saludarte, Vicky. Qué gusto de verlos, mis hermanos. Ayer pudimos estar, bueno, aquí en Valle, en la alabanza, y poder saludar a algunos de ustedes. Pero no saben cómo sí los extrañamos a todos, extrañamos la vida de iglesia, la vida este, de tener comunión unos con otros, de estar en la iglesia sirviendo. ¿Qué tal, Citlali? Buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos, Marcela. Sí, les comentaba yo que sí nos sentimos de alguna manera la necesidad de llevar esa vida de iglesia, esa vida de comunión. Había en estos días que estuvimos fuera, los extrañamos mucho, desde luego a mis hijos, desde luego a ustedes, a todos los extrañamos. Te cambia el ritmo de la vida en que estás acostumbrado a llevar, y que de alguna manera tienes cierta cercanía con las personas, como ejemplo, aunque fuera por Instagram, el saludarlos ha sido muy bueno. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Buenas noches. A Bernardo también ahí por me lo saludas. Georgette, buenas noches. Qué gusto que podamos otra vez retomar. Bueno, para nosotros sí fue una fecha muy importante. 50 años de casados, tenía yo en planes hacer algo pues algo diferente, algo muy especial. Y fue por eso que pues, nos tomamos casi un mes. ¿Qué tal, Apo? ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte. Berta, ¿sí? Carlos Lucero, buenas noches. Pero ya estamos aquí otra vez para volver a retomar el ritmo de las prédicas y el gusto y el gozo de, de, de ser instrumento de Dios para hablar la palabra de Dios. Y yo le doy las gracias. Qué gusto, Ángeles, ¿cómo estás? ¿Sí? Me da mucho gusto, les doy las gracias a todos mis hermanos que nos estuvieron apoyando con las prédicas, en los discipulados, los miércoles, los jueves, los viernes, los domingos. Gracias a todos mis hermanos, que yo sé que Dios los usó, porque la obra es de Dios, y Dios, él sí nunca sale de vacaciones, ¿no? Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero gracias a todos mis hermanos por habernos apoyado. Yo sé que dieron palabra de Dios, porque es lo que hemos estado siempre recibiendo, palabra de Dios. Así es que vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé de su palabra, su guianza, su amor, su sabiduría, tantas cosas que nos puede dar el Señor, ¿sí? Sí, es un privilegio servir al Señor. Yo sé que ayer te usó Linda, te usó el Señor allí en la iglesia. Mis planes es que este domingo andemos por allá, a ver si nos organizamos para estar allá en la iglesia este domingo en México, para saludarnos, para darnos ese amor de que Dios nos ha dado para dar a todos ustedes. Así es que cierra ahí tus ojos. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos. Gracias, mi Dios omnipotente, porque no hay mayor honor que el podamos tener que ser hijos del Dios viviente. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Alabado sea tu bendito nombre. Gracias por la palabra que tienes para nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues abre tu Biblia aquí en el libro de Colosenses. Vamos a ver si no me... Mirar cuál amor nos ha dado el Padre de habernos hecho hijos de Dios. Así es que vamos aquí al libro de Colosenses. Vamos a buscarlo aquí. Ya hasta se me olvidó, ¿sí? Dice,
no creo que no está ahí, déjame buscarlo donde está. Es en primera es después de Hebreos. Es primera de Juan debe ser. Déjame buscar aquí en primera de Juan. Primera de Juan 3. Dice primera de Juan 3:1, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Sí? Así es que mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. ¿Sí? Y entonces aquí es lo que yo te quiero compartir. No sé, ahora que hago viajes y cosas, cuando me toca viajar y veo otras culturas y veo los comportamientos de cómo camina la gente, cómo las decisiones y todo, me doy cuenta que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, somos un remanente así chiquito. Yo, por ejemplo, veía qué cantidad de gente había y cristianos casi no hay, casi no hay. Y ahora tuve oportunidad de estar leyendo mucho el Antiguo Testamento y me doy cuenta que el pueblo de Israel, ya sea cuando estaban las 12 tribus juntas y después que el Señor las separó en las tribus del norte, y Judá en el sur junto con Benjamín y todo ese tipo de partes, no deja de ser que era un pueblo chiquito, en comparación de todo lo que había. Es decir, cuando ves toda esa parte de Egipto, cuando ves toda esa parte de los griegos, cuando ves toda esa parte de los romanos, de todo lo que construyeron los babilónicos, los asirios, esos monumentos que hicieron inmensos a la diosa Diana, a Creta, a todos esos. Hola Marina, ¿cómo estás? Eli. Lo que yo te quiero decir, hola Eve, lo que yo te quiero decir es que el pueblo de Dios era un pueblo chiquito en comparación de toda la gente que habitaba el universo en aquellos entonces. Aunque estemos hablando de 2000 años antes de Cristo, de 2500, de 1600 antes de Cristo y todo, ves que el pueblo de Dios era un pueblo pequeño. Y después cuando viene el Señor Jesucristo, también pasa a ser un pueblo pequeño en comparación. Imagínate, cuando todo el mundo andaba en sus rollos, de repente en un lugarcito llamado Jerusalén, ¿sí? Llamado Samaria, todos esos lugares donde nació el Señor Jesucristo, ahí se levanta una persona donde es Dios viniendo al mundo, Emmanuel con nosotros, ¿no? Pero en comparación de todos los que habitaban, imagínate en aquel entonces cuando el Señor Jesucristo nació y cuando tuvo su ministerio a los 26 años, en aquel entonces estamos hablando que los romanos gobernaban, los romanos empezaron a gobernar un siglo antes de Cristo y terminaron de su reino los romanos ahí por el siglo V, ¿no? Pero ves en la historia, cada lugar que nosotros íbamos, dices, bueno, qué inmenso era todo y qué chiquito era lo de Israel, ¿no? Y aún seguimos siendo poquitos, mis hermanos. La verdad es que seguimos siendo poquitos. Por eso leo este versículo, mirar cuál amor nos ha dado el Padre en habernos hecho hijos de Dios. Yo sé que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Él nos pide que estemos orando para que todos los hombres sean salvos. Pero yo sé que en la gran tribulación mucha gente va a llegar a los pies de Cristo, ¿no? Pero mientras se da eso, la verdad es que somos un pueblo pequeño, la iglesia es pequeña, ¿no? Porque inclusive cuando llegó la luz es decir, cuando llega el Señor Jesucristo
y empieza la iglesia primitiva, ¿sí? Esa iglesia primitiva durante el primer año, es decir, durante los primeros 100 años, del año 30 al año 100 fue la iglesia primitiva, y del año 100 al año 300 fue una iglesia perseguida y pequeñita. Y en el año 315 recordemos que este emperador, Constantino, volvió oficial la religión cristiana. Entonces en ese momento fue obligatoria, y entonces de ahí en adelante realmente entra en una oscuridad total el mundo, porque empieza realmente la iglesia católica, apostólica y romana, donde la ves en toda Europa que gobernó, pero entonces, ¿dónde quedó la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo volvió a ser algo muy pequeño, ¿no? Y después en el año 1590, 1492, perdón, el año 1500 después de Cristo, pues viene ese avivamiento que vino por parte del Señor, porque viene un Martín Lutero, ¿no? donde se levanta la iglesia protestante, que así le llamó la iglesia fue llamada protestante por parte de la iglesia católica, porque decían, todos estos hermanos son católicos, pero ahora protestan contra nosotros, ¿no? Y entonces vemos un avivamiento en Alemania, donde ahora que andábamos recorriendo las iglesias, todas las iglesias que tenían un gallito ahí arriba de la cruz eran iglesias protestantes, ¿no? Y entonces, ¿y qué significaba ese gallito? Ese gallito significaba el nuevo amanecer de la iglesia. Y bueno, toda Alemania, todas las iglesias católicas se convirtieron en iglesias protestantes, ¿no? Pero lo comparas después con Roma y con todo, entonces Alemania se quedó en chiquito en proporción a todo el tamañote del mundo, ¿no? Y después vemos otra vez tiempos donde están los protestantes y la iglesia. Tú y yo mismo, mis hermanos, todos nacimos católicos. O sea, si alguno de nosotros me dice nací en Cristo, pues es porque es muy joven y que nació en una familia cristiana, ¿no? Es decir, casi todos nosotros nacimos de nuevo por la gracia de Dios, nacimos de nuevo ya siendo adultos, ya llegamos a Cristo. En algunos casos, sí hay casos donde tenemos hijos de Dios que nacieron en familias cristianas, pero los podemos contar con los dedos. O sea, podemos decir fulanito de tal, pues sus papás, su abuelo era cristiano y desde ahí ellos iban a la iglesia y una serie de cosas, ¿no? Pero volvemos a ver ese pueblo chiquito en proporción, porque por ejemplo, mira, yo te voy a decir, ¿cuántos cristianos hay cuántos cristianos hay de todos estos protestantes que hay? Casi todos. Si tú vas a Alemania, casi todos son protestantes, pero no son nacidos de nuevo. Es decir, heredaron la religión de sus padres. Es decir, ellos son luteranos, por dar nombre. O son luteranos, o son de este otro gran seguidor cristiano que fue, ya se me fue su nombre ahorita, pero no importa el nombre. Lo que te quiero decir es que todas esas generaciones que hoy ves en Alemania son generaciones que no han nacido de nuevo. Hay algunos que han nacido de nuevo, no lo dudo, pero sigue siendo un remanente pequeño. Sigue siendo un remanente pequeño. El Señor vino a salvar a sus hijos, ¿no? El Señor vino a salvar a los suyos. Mira, abre tu Biblia aquí en Juan 1. Juan 1, mira. Vamos aquí al libro de Juan 1 y a ver si me pueden entender el mensaje de lo que Dios me estuvo. Juan Calvino, efectivamente, Citlali, gracias. Ahí en Alemania encuentras muchos también del mover de Calvino, ¿sí? Igual de Martín Lutero,
y que empezaron ese avivamiento que hubo. Y hoy tú vas a Alemania, y Alemania está llena de iglesias protestantes, pero es una religión. Como cuando vas a Estados Unidos y hay una cantidad de iglesias cristianas, pero pocas son las que tienen la iglesia, es decir, los nacidos de nuevo. Tú los ves hasta en las películas, se casan en las iglesias cristianas, pero la gente no tiene esa comunión con Dios. Es decir, para ser hijo de Dios se necesita nacer de nuevo, nacer de nuevo. Entonces, por ese motivo yo digo que el pueblo de Dios sigue siendo un pueblo pequeño. La iglesia de Dios en proporción sigue siendo un pueblo pequeño. Mira, abre tu Biblia aquí en Juan 1:11. Dice la palabra de Dios: a los suyos vino el Señor Jesucristo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Es decir, no pasaron a ser hijos de Dios. Yo no dudo que la iglesia primitiva en principio empezó con puros judíos. Es decir, si me preguntas, entonces, ¿no lo recibieron? Sí, lo recibió un Pedro, lo recibió un Juan, lo recibió un apóstol Pablo, que aunque no anduvo con él, lo recibió un Marcos, un Mateo, y todos los que vamos viendo es esa iglesia. Pero a ver, aquí dice este versículo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Señor, ¿qué hay de los que sí te recibieron? Fue un remanente así de pequeño, ¿no? Así de pequeño. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces sigue siendo algo muy, muy estrecho, y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso, que la salvación, que Dios verdaderamente es un regalo de Dios, porque fíjate en el versículo 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, aquí dice judíos o griegos, ¿no? O gentiles, judíos o gentiles, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, a los que creen en Jesús. Recuerda Juan 3:16, mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí en Juan 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios solamente aquellos que nacen de nuevo, y sigue siendo una cantidad de personas mínimas en comparación de todo el mundo. Por eso empecé con ese versículo: mirar cuál amor nos ha dado Dios de habernos hecho llamados hijos de Dios. Es un privilegio. Tú hablas con la mayor parte de la gente, ¿sí? ¿Sí? Tú hablas con la mayor parte de la gente y la gente anda en su rollo, la gente anda en su plan. O sea, no son gentiles. Entonces, tú y yo tenemos que comprender ese gran privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, fíjate, vamos a poner aquí un énfasis. Aquí dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tú estás diciendo, todos los judíos, según este versículo, el Señor Jesucristo vino a todos los judíos y todos los judíos no le recibieron. Y sabemos que no fue así, porque hubo un remanente pequeño que sí le recibió. Y ese remanente pequeño es el que vemos aquí en Romanos 11. Mira, vamos aquí a Romanos 11, ¿sí? Aquí dice:
Dice Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Sabemos que no, pero lo va a salvar ¿en dónde? En la gran tribulación. Porque aquí el apóstol Pablo dice, ay, que les digo un misterio. Mira lo que dice aquí en Romanos 11:25, que le hemos estudiado. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio, Pablo? Para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. O sea, Dios está en plan de recibir la plenitud de los gentiles. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento van a entrar esos gentiles? Y yo veo que es un remanente pequeño. Y las cosas van de mal en peor. Porque otra cosa que te quiero decir, si nos tocó ver homosexuales en México, nos ha tocado ver homosexuales, allá en Europa, pupulan, mi hermano. O sea, hay una cantidad de que el mundo está de cabeza. Y entonces se va a cumplir lo que dijo el Señor, los va a entregar a sus pasiones, pero ahí los va a salvar el Señor, ¿sí? Si es que Dios va a hacer que entren muchos gentiles, pero va a salvar a su pueblo en la gran tribulación. El versículo 26, luego todo Israel será salvo como está escrito. Todo el pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron, dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sin embargo, Dios los va a salvar. Qué grande es nuestro Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Pero mientras sucede eso, seguimos siendo un pueblo pequeño. El mismo pueblo hebreo en aquel entonces, cuando Pablo escribe aquí en Romanos 11, ¿sí? Romanos 11:5 dice, así también, aún en este tiempo, cuando estaba escribiendo Pablo este libro, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Así es que Dios tiene, ¿sí? Dios tiene un pueblo siempre. Dios siempre tiene un pueblo, pero ese pueblo es pequeño. Ese pueblo es pequeño. Y entonces nosotros lo que debemos vernos es verdaderamente privilegiados en ser hijos de Dios y prepararnos, porque si nos toca a nosotros esos tiempos donde envíe Dios verdaderamente tribulaciones muy fuertes sobre este mundo, preparémonos para ganar a muchas almas. Preparémonos para ganar a muchas almas. Fíjate lo que dice Romanos 1. Romanos 1, cómo Dios va a hacer cosas grandes ante nuestros ojos. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios, ¿desde dónde se va a revelar? Desde el cielo, contra toda impiedad, contra todo aquel que no hace las cosas que son piedad, es decir, que es la palabra de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos los hombres, pues Dios se lo ha manifestado al hombre. Entonces yo pienso en todos esos homosexuales, en todos esos millones de gentes que traen, como decimos aquí en el mundo, cada loco con su tema, ¿no? O sea, tú les hablas de Cristo y les hablas en otro idioma, ¿no? Dice, fíjate cómo Dios nos dice aquí, versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea,
Cuando tú ves la creación del mundo, te ves a ti mismo. Cuando tú te enfermas y te enteras de cómo funciona tu cuerpo, dices, solo Dios puede haber creado algo tan perfecto. Desde la creación se entienden que no puede. Fíjate, le decía yo a mi esposa cuando andábamos pues porque andas comiendo diferentes comidas y te puedes enfermar del estómago, te puedes enfermar de la gripa. Y bueno, pues a mi esposa le tocó que le diera este COVID, pero gloria a Dios, Dios la sacó adelante poderosamente y la libró casi como una gripita, no fuerte. O sea, sí hubo molestias, pero lo que yo te quiero decir, el cuerpo humano verdaderamente es como un reloj, ¿verdad?, que funciona, que todos los engranes están unidos de tal manera que tu cuerpo funciona de una forma maravillosa, maravillosa. Es decir, decía yo a mi esposa, el corazón nada más te empieza a moverse, a fallar en la presión arterial y se altera otra parte del cuerpo y empiezan dolores por aquí, dolores por allá. La situación de nuestro sistema no sé cómo se le llame, pero en todo nuestro sistema digestivo, desde que recibes el alimento, cómo lo convierte en fuerza para tu cuerpo, cómo funciona. Bueno, los intestinos no dejan de trabajar, mis hermanos. Tú podrás a lo mejor no haber comido, pero los intestinos no dejan de trabajar. O sea, el cuerpo es algo maravilloso. O sea, aquel que diga que fuimos creados por de la nada, dices, no sabes ni lo que estás diciendo. Hay un Dios que nos hizo, nos crió y nos hizo unos seres perfectos. Yo cuando escucho a aquellas personas que no creo en Dios, no creo que exista Dios, dices, no sabes ni lo que está diciendo. Cuando te sientas a comer y valoras y te sirven por ahí una ensalada, dice, a ver, ¿quién creó esa lechuga? No podías comer lechuga si Dios no hubiera dado la orden de que la tierra diera lechuga, ¿sí? ¿Cómo te puedes comer una rica papaya si la tierra no tuviera la creación de Dios, no nos hubiera dado ese alimento para mantenernos, ¿sí? Entonces ahí es cuando dice el Señor aquí en este versículo de Romanos de 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que nadie tiene excusa para decir no existe Dios, ¿sí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hay una cantidad de gente, hermanos, envanecida en sus pensamientos y su necio corazón es entenebrecido. Por eso tú y yo ya no podemos andar entenebrecidos en nuestra mente. Debemos nosotros verlo todo a través de la palabra de Dios. Y dice que los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjate, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira, andábamos ahí, mi esposa y yo siempre viendo a través de lo espiritual y todas las imágenes esas que las ponen ahí, que qué belleza él quiso esta escultura. Y todos son monstruos y dragones y Dios, todos, y los veneran de una manera que dices, qué mal estamos verdaderamente. Están venerando a estos aves, cuadrúpedos y reptiles. Pero eso dice Dios aquí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entrega ¿qué? A la inmundicia. Eso significa, mis hermanos, que tú cuando ves esa cantidad de homosexuales,
Tú cuando ves esa cantidad de gente que anda en su rollo, que cada loco tiene su tema y que cada ser anda más alejado de Dios que nada, ¿qué va a hacer Dios? Dios los va a entregar a inmundicia, o sea, a la basura, a lo peor. Los va a entregar, porque inmundicia es todo lo sucio, ¿sí? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, verdaderamente, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿no? Mira, andábamos en un museo y de repente la guía dice, vengan a ver esta belleza, ¿no? ¿Y qué es? Y entonces era una especie de niño acostado y mi esposa dice, pero ¿por qué es que no es hombre ni es mujer? Entonces mi esposa le dice, entonces es un homosexual. No, dice, es un ser creado por un artista donde hizo, es un ser que es mujer y hombre a la vez, ¿no? Entonces ves ese monumento y es un ser que tiene partes de hombre y partes de mujer en una mezcla. Dices, bueno, esto dije yo y mi esposa, bueno, esto viene de las profundidades de Satanás, el que inspiró a este cuate a hacer esta obra, según el de arte, ¿sí? Y la pone ahí, ¿no? Entonces dices, ay Señor, comprendo lo que me estás diciendo en Romanos, que los vas a entregar a inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Mira, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y estamos hablando de gente que estuvo haciendo eso en 1600, 1800. Imagínate todo lo que nos va a venir a ti y a mí, donde tenemos que estar listos, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Plata Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, nosotros somos, ¿sí? Nosotros somos esos seres que somos hijos de Dios. Mirar cuál amor nos ha dado Dios en habernos hecho hijos de Dios. Hijos de Dios. Y dice, fíjate cómo se va a poner las cosas en este mundo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Hola Eli, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí? Los va entre Pati, ¿cómo estás? ¿Sí? Mentes inmundas, exactamente, Vicky. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso normal por el que es contra naturaleza, ¿sí? Es contra naturaleza, es decir, mujeres con mujeres. ¿Y eso quién lo está haciendo? Dios, entregándolos a la inmundicia. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, o sea, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Hijo, es que está narrando el mundo actual, mi hermano. Y nosotros seguimos siendo esa iglesia pequeña en la cual nosotros tenemos que crecer espiritualmente, porque Dios te necesita, mi hermano. Dios te necesita porque todas estas personas, Dios las está entregando a toda esta inmundicia, los está entregando ahí para que toquen el fondo de sus vidas, y cuando esté cayendo toda esta gente en ese vacío espiritual, ellos van a clamar al Creador, y es cuando Dios te va a usar a ti y a mí para poderlos ganar para Cristo. Porque sí, lo que sabemos es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero ahora somos un grupo pequeño. Somos un grupo pequeño. Mira, que Dios aquí dice aquí, para continuar murmuradores, detractores, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican, por lo cual es inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues te juzgas a ti mismo, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿sí? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y entonces, aquí viene el punto, mis hermanos. El ser humano es un ser lleno de maldad. Lleno de maldad. Por consiguiente, nuestro Dios Todopoderoso, ya que no quisieron conocer a Dios y no quieren conocer a Dios, entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios los entrega a la inmundicia. Ahora, sabemos que Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es amor. A ver, Dios quiere verlos en la inmundicia, todas estas personas. No, quiere rescatarlos, mis hermanos. Quiere rescatarlos. Por eso, mira, a veces cuando yo veo muchos WhatsApp de algunas iglesias cristianas, de algunos hermanos que lo hacen con un buen corazón, no lo dudo, y dicen: hermanos, vamos a orar porque van a aprobar la ley contra el aborto, ¿no? Van a aprobar los matrimonios del mismo sexo, oremos para que esto no se dé. Y yo me pregunto, a ver, vamos a orar, de acuerdo, tienes razón, no es correcto lo que están haciendo, que permitan que se casen dos hombres y que permitan que se casen dos mujeres y que adopten hijos y que puedan estarlos abortando cuando ellos quieren. Ok, de acuerdo, es incorrecto, mi hermano, de esas iglesias que nos llegan esos mensajes, a mí me llegan por WhatsApp. Y en sus iglesias los ponen a orar a todos para que no aprueben esas leyes, ¿no? Ok. ¿Qué va a pasar si no se aprueban esas leyes? Ok. No van a permitir. Vamos a pensar que no se aprueba la ley de que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, que no adopten hijos y que no aborten. Todas esas cosas. No se aprueba. ¿El hombre se va a acercar a Dios? No se va a acercar a Dios. Por eso Dios dice que Él es el mismo, los entrega a la inmundicia. Entonces, ¿para qué es el plan de que Dios los entregue a la inmundicia? Para que caigan en un vacío espiritual y se arrepientan. Y busquen al Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Entonces, yo a veces digo, a ver,
si Dios nos está hablando de una tribulación, de una gran tribulación, nos está hablando aquí en Romanos que dice, a ver, nadie tiene excusa de decir Dios no existe, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nadie puede decir no existe Dios, pero como se han hecho duros de corazón, como se han puesto a adorar animales y hay sexo entre seres humanos y animales, o sea, es una situación horrible, es porque Dios mismo dice que los entrega a esa inmundicia. Ahora, si Dios es bueno, ¿por qué quiere entregarlos Dios a esa inmundicia? Para rescatarlos, para rescatarlos. Ahora, ¿cómo Dios rescata al hombre? ¿Cómo Dios rescata? Desde luego que lo rescata cuando toca fondo. Le tienes que compartir de Cristo, y si recibe a Cristo como Señor y Salvador, nace de nuevo, y entonces Dios pone un corazón nuevo y pone un ser irreprensible, nacido por la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro. O sea, mira, vamos aquí, vamos a ver, vamos aquí a Primera de Pedro. ¿Quiénes somos los nacidos de nuevo? ¿Sí? Los nacidos de nuevo, dice Primera de Pedro 1:23, que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que, ¿por qué eres tú hijo de Dios? Porque eres un renacido. Naciste de nuevo. Dios puso en ti una simiente incorruptible, porque nadie puede echar vino nuevo en un odre viejo. Entonces tú eres un ser nacido de nuevo, tienes un espíritu nuevo, y por eso Dios pudo derramar su Espíritu Santo en ti. Pudo derramar el amor verdadero. Mira, ve aquí a Romanos 5, y dice aquí que nosotros, dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué está haciendo el Espíritu de Cristo en nosotros? Perfeccionándonos cada día para que nosotros seamos los instrumentos de Dios. Amén. Dice el Señor, oremos para que el Señor envíe obreros a su mies, ¿no? Y no se trata de decir, yo me voy de obrero ahorita ya, ¿no? No, que el Señor te envíe. Por eso dice la palabra de Dios, orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces, ¿quién envía? Dios. Dios envía cuando viene el tiempo que Dios ya te preparó. Él te va a enviar a salvar a tantas almas. Ahora, mi hermano, viene una cantidad de almas que hay que ganar para Cristo, que va a ser inmensa, inmensa, porque el plan de Dios es que entren primero toda la plenitud de los gentiles. Y yo volteo a ver, van a entrar la plenitud de los gentiles, y yo veo a los gentiles que cada loco con su tema, y aceptan la homosexualidad con una facilidad impresionante, ¿no? Impresionante. Ahora que estuvimos ahí en Berlín, hay un cuadro donde dos líderes muy importantes se están dando un beso en la boca, dos hombres, ¿no? Yo sé que esos líderes no se dieron ese beso, pero
el supuesto ser ese artista que hizo ese cuadro, que para la gente es ir a ver ese cuadro como parte del paseo, como diciendo, es un cuadro hermosísimo porque los dos líderes uniéndose para que ya el muro de Berlín cayera y salen un cuadro besándose ahí los dos, dices, bueno, ¿a dónde están llevando a la humanidad? Pero también entiendo que Dios los está entregando a la inmundicia para que caigan en el foso más profundo y entonces llevarlos a Cristo. Ahora, ¿cómo Dios lleva a Cristo? ¿Cómo Dios lleva a Cristo a la gente? A través de la predicación. Mira, 1 Corintios, vamos a leer aquí, déjame ver cómo andamos de tiempo, ya me queda poquito, pero lo que yo quiero es resumir un poquito esta parte que Dios me hizo pensar mucho, ¿sí?, en todas las cosas. 1 Corintios 1, ¿sí?, dice 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, no conoce a Dios mediante la sabiduría, o sea, dice, nadie puede negar que Dios existe, ¿sí? Nadie, acabamos de leerlo en Romanos, nadie puede negar que Dios existe porque su eterno poder, su deidad, su grandeza son visibles desde la creación. Pero ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los que van a creer, salvar a los creyentes. 1 Corintios 1:21, estoy leyendo por si no lo mencioné. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Entonces, mira, voy a tratar de hacer un resumen para que nos alcance el tiempo y a poder resumir. El plan de Dios es que todos los hombres sean salvos. Ese es un propósito divino de Dios, porque Él desea que todos sean salvos. ¿Eh? Recuerda que eso, mira, vamos a leerlo, 2 Timoteo, vamos a leerlo aquí. Es 1 Timoteo. Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo, nos dice a los hijos, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, o sea, rogarle a Dios, oraciones, peticiones y acciones de gracia, ¿por quién? Por todos los hombres. Ya sé que después nos dice que por los reyes y por los que están en eminencia, pero eso es para que tú vivas quieta y reposadamente. Cuando te pide que ores por las autoridades, para que tú vivas quieta y reposadamente. Aunque no niego que Dios quiere salvarlos, ¿sí? Pero el primer punto, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo, dice Dios, exhorto ante todo, a que hagas oraciones, ruegues, hagas peticiones y acciones de gracia, ¿por quién? Por todos los hombres. ¿Para qué quieres que yo haga esto de que ore por todos los hombres? Porque dice aquí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces, a ver, los gentiles andan en su rollo todos, ahorita. Es más, tú te sales a hablar con la gente y la gente anda en su rollo, ¿sí? Y más cierto tipo de personas andan todos en su rollo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con toda esa sociedad? Los va a entregar a la inmundicia para entrar en un vacío espiritual. Y cuando caigan en ese vacío espiritual, van a clamar a Dios. Y ahí es cuando Dios los va a salvar. Pero para salvarlos, necesita esos obreros que Dios va a enviar, ¿sí? La mies es mucha, o sea, van a ser muchísimos, mis hermanos. La mies es mucha y los obreros son pocos.
Los obreros, ¿cuántos son? Pocos. ¿Por qué son pocos? Primero, porque la iglesia es pequeña. Segundo, ves una cantidad de cristianos tibios o cristianos paleta que se han alejado de Dios o se la llevan por la vereda tropical y se congregan una vez al mes y de vez en cuando, ¿sí? De vez en cuando buscan a Dios, están bien atribulados con broncas económicas, con situaciones bien difíciles, pero son duros de corazón. Entonces, ¿quiénes son esos obreros a los que tenemos que buscar? Tenemos que ser esos discípulos de Jesucristo, los cuales Dios, el Señor Jesucristo, está perfeccionando para poder ser esos obreros que Dios nos envíe a la mies. Orar, dice, la mies es mucha, los obreros son pocos y flojos. No, los obreros son pocos. Orar al Señor de la mies para que envíe los obreros. Y aquí hay un punto bien importante. Para poder ser enviados a la mies es porque vas con el Espíritu de Dios sobre ti, porque Dios te ha ungido para dar las buenas nuevas del Evangelio. Tienes que vivir esa parte de Lucas 4 para que seas ese obrero que va a la mies, ¿sí? Ese obrero que vas a la mies. Mira, Lucas 4 dice, el Espíritu de Dios, así es como va un obrero a ganar almas. Lucas 4 dice, 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hemos estudiado mucho. Una cosa es que el Espíritu Santo esté en tu corazón y otra es que el Espíritu Santo esté sobre ti. Porque cuando está sobre ti, estás con una unción para hacer la obra de Dios. Ahí es cuando dices, el Señor me va a usar. Mira, un ejemplo que yo me gusta ponerlo muy claro. Dime si en Juan el Bautista no estuvo el Espíritu de Dios sobre él cuando él bautizó en el Jordán. Juan el Bautista estaba en el desierto vestido de ropas de pieles y ahí gritaba, arrepentíos, y les hablaba durísimo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque viene el reino de los cielos. Y la gente salía al desierto a bautizarse en el Jordán donde estaba bautizando Juan. Ahora, ¿por qué Juan, sí, que es Elías? Bueno, es otro estudio, pero ¿por qué Juan? ¿Por qué iban a Juan? ¿Por ser Juan? No, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Juan. Entonces, cuando Dios te usa a ti y a mí para sanar, para edificar, para que una persona nazca de nuevo, mira tú, es que el Espíritu de Dios está sobre ti. O sea, en toda la iglesia, en todo cristiano, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nos unge para hacer una obra, ya sea para sanidades, para esto. Pero la obra más maravillosa es que te use para que las almas lleguen a Cristo. Para que por la locura de la predicación el Señor salve a los creyentes, ¿me entiendes? Y el plan de Dios es que todos los hombres sean salvos. Entonces, mis hermanos, Dios está preparando una mies impresionante cuando ves todas esas leyes que se están autorizando. Todo ese plan de empoderar a la mujer y que el hombre sea menos, todo ese plan lo está permitiendo Dios, que Satanás lo está haciendo, para que caigan en un vacío, porque dice, Dios los entrega. Dice el libro de Romanos, Dios los entrega. O sea, ¿a quién los entrega? En manos de Satanás. En manos de Satanás. Los entrega en manos de Satanás y los entrega a la inmundicia,
a la inmundicia. Y ahí Satanás, como él viene a matar, robar, a destruir, los va a empezar a destruir y a robar y van a caer en unos vacíos impresionantes. Y es cuando va a usar a esos obreros que están preparados para tener el Espíritu de Dios e ir y compartir el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Como decía Pablo en Primera de Corintios, yo no vine con palabras de sabiduría humana, vine con palabras con poder del Espíritu Santo. Y mira, cuando yo luego los escucho a algunos hermanos predicar y todavía mezclan mucho el razonamiento humano y que hay que entender y que sí, no, mi hermano, hay que predicar la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el poder de Dios, decía Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Wow, hermano, es el poder de Dios. No tenemos que andar dándole vueltas con sabidurías humanas y que entiende que a veces andas así y que hay cuántas cosas que si eres de carácter colérico y que hay cuánta basura a veces le hemos metido al Evangelio. Nosotros tenemos que predicar con el poder de Dios, por eso tenemos que estar listos para ir a esa mies, para que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Y ahora, quiero que entiendas este final que te quiero decir el día de hoy. Mira, ve a Primera de Juan 5, mira, con esto termino, mi hermano, porque ya me está ganando el tiempo y te quiero decir, empezamos a decir, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para habernos hecho hijos de Dios. Es un gran privilegio. El pueblo de Dios sigue siendo algo muy pequeño. Primera de Juan 5:19, dice la palabra de Dios, el Señor nos dice, sabemos, tú y yo sabemos que somos de Dios. ¿De quién somos, mis hermanos? Somos de Dios. Y mira, y el mundo entero, y ahorita el mundo entero está bajo el maligno. Así es que, mi hermano, lo que más tenemos que hacer es llevar una vida de iglesia y crecer espiritualmente, porque hemos visto que la provisión, la sanidad, la paz y todas las cosas vienen por añadidura de nuestro Dios. Cuando yo veo a los hermanos que estoy muy endeudado, que traigo problemas económicos, es porque no estás buscando a Dios. Es porque no estás buscando a Dios. Dios te dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te va a venir por añadidura. Todo te va a venir por añadidura. Mis hermanos, busquemos el reino. Dios necesita a los obreros. Dios necesita enviarnos perfeccionados a esa mies que va a venir cuando muchísima gente toque fondo, va a tocar fondo. Por eso, mi hermano, yo no digo que dejes de trabajar, tienes que labrar la tierra, pero no la labres con codicia, no la labres queriendo hacer grandes negocios, eso va a venir solo, eso lo tiene Dios, Dios es el dueño del oro y la plata, tú obedece a Dios, crece espiritualmente, busca a Dios Dios te tiene guardado porque el mundo entero está bajo el maligno. Por eso muchos cristianos están padeciendo porque es que la quieren llevar a la ligera mezclando el mundo con la palabra de Dios y no son entregados, son hermanos tibios en la palabra que no crecen espiritualmente. Tenemos que ser discípulos de Jesucristo para caminar ese camino estrecho que nos lleva a la vida eterna. Tenemos que entrar por esa puerta estrecha que Dios nos está poniendo, pero en ese tiempo también Dios te necesita para darte sus talentos y que puedas regresar y Señor, me diste 5 talentos, aquí están otros 5 y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, nos tiene que caer el 20. Si tú te sales de la cobertura de Cristo, Satanás te va a destruir porque el mundo entero está bajo el maligno. Tú lleva una vida de iglesia, un crecimiento espiritual,
crece en la palabra de Dios y entonces Dios te va a dar todo por añadidura y de una manera sobrenatural. Porque Dios está entregando a los gentiles, los está entregando a la inmundicia. Por eso a mí cuando me piden que ore para que no se aprueben esas leyes, Señor, si eres tú quien estás entregándolos, yo lo único que quiero es hacer lo que es tu voluntad y no quiero ser piedra de tropiezo. Y yo cuando veo a esos homosexuales besándose y todo, Señor, tú los amas y los vas a llevar a Cristo, porque ese es tu propósito divino. En lugar de odiarlos o que te molestes con ellos, dices, Dios los está entregando a la inmundicia para que conozcan a Cristo, el único Dios que va a ser exaltado en todo el universo. ¿Sí? En todo el universo Cristo va a ser exaltado y va a ser glorificado para que todo, como te lo voy a terminar con este versículo, si me lo permiten. Ya nada más déjenme este versículo que quieren para que todo, es Filipenses, mis hermanos, es Filipenses. Efesios y Filipenses, Dios, dice, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también exaltó a nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que se llama Jesucristo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí mi énfasis que yo te quiero decir, mi hermano, que lo siento mucho en mi corazón. Versículo 11. Y toda lengua es todos los que han pasado en este mundo. Y toda lengua es todo este universo de perversidad, que son lenguas, confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aleluya, mi hermano. Aleluya, mi hermano. Cuando veas este mundo caer más y más, tú debes de pensar, Dios lo está permitiendo. Yo tengo que prepararme como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y entre más crezca yo en la palabra de Dios, Dios me dará a mí todo por añadidura, porque Dios me hizo luz en medio de las tinieblas, porque el mundo entero está bajo el maligno. Tú sigue el camino de Cristo y no seas tibio, y crece en la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor que nos ha hecho hijos y que ya estamos del lado de la luz. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por haberme hecho tu hijo. Señor, te doy gracias por toda tu iglesia, palabra de vida, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, para que te entreguemos buenas cuentas de esta iglesia. Todas estas coronas, Señor, que son nuestras coronas, Padre, para poderte entregar buenas cuentas y que seamos una iglesia lista para ganar las almas, donde tú nos envíes con tu unción a ganar a tantos perdidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, mis hermanos, se hizo muy tarde, pero este tema está como que yo lo traía así muy tratándolo de acomodar con tantos pensamientos, pero gloria a Dios que nos dio la revelación de la importancia de seguir creciendo para Cristo. Va a haber mucho trabajo, mis hermanos. Y nosotros somos los obreros de Dios y tenemos el patrón más maravilloso
que nunca nos va a faltar nada. Amén. El mejor patrón, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bendiciones, estamos ahí pendientes. Bye.